Saludos a todos. En esta ocasión estaremos compartiendo con ustedes sobre el tema de los estados financieros a nivel básico. En este sentido, estaremos, por decir así, este tema a nivel básico, planteándolo en dos videos. Un primer video que es un poco más teórico y un segundo video que va a presentarlo de una forma un poco más práctica a través de unos ejercicios que esperemos pues que les sean útiles y le permitan entender mejor el tema. A continuación, estaremos dando el aspecto teórico a nivel general de los estados financieros. No nos vamos a detener mucho en esta parte porque en verdad quizás es un tema que pueden conseguir fácilmente. Sin embargo, podemos manifestar mientras ustedes leen que los estados financieros al fin y al cabo pues presentan la radiografía de la empresa. Son como unas fotos, ¿sí? En este caso, los básicos podemos decir que son el balance general, que quizá ustedes lo conozcan como balance general, balance de situación, estado de situación. El otro es el estado de resultados, que quizá lo conozcan como estado de ganancias y pérdidas, estado de ingresos y gastos, etc. Y el estado de flujo de efectivo, que en este caso pues no lo tocaremos, porque en sí este es un poco más complejo. Y pues en esta situación, pues como hemos dicho, vamos a especificarnos o a concretarnos en el balance general y en el estado de resultados. Por ejemplo, en este caso podemos decir que, como decíamos, algunos aspectos teóricos es que los estados financieros pues, proporcionan una información básica, como manifestábamos, representan la radiografía de la organización. Y como toda radiografía a veces nos pasa, nosotros no las entendemos y por eso a veces necesitamos hallarle la lógica para poder como comprender lo que quiere decir. En resumen, toda la contabilidad se basa, al fin y al cabo, para obtener los estados financieros. Todo lo que usted ve, el registro del diario general, el mayor general, lo más seguro si usted está dando la hoja de trabajo, los diferentes ajustes contables, las diferentes análisis de transacción, todo ese trabajo se resume, al fin y al cabo, en un informe, que es lo que al final le va a dar la base para el análisis y la toma de decisiones en la organización. Vamos a compartir con ustedes un poquito aquí, primero que todo, cómo es la estructura básica de una empresa y en este caso un poco el tema del balance general. Aquí vemos pues, en este caso, como hemos manifestado en videos anteriores, y si usted es la primera vez que ve este video y no ha tenido la oportunidad de compartir otro de los que tenemos, le recomendamos que se suscriba al canal para que usted pueda ver nuestros videos que contemplan este tema, por decir así, de los aspectos básicos del activo, pasivo y capital. Como hemos dicho, el activo representa, o los activos representan los recursos de la empresa, de la organización, de una persona, ¿sí? Todos aquellos bienes que en un momento son utilizados para generar. Hemos manifestado por su parte también que en resumidas cuentas y en términos sencillos, los pasivos son deudas, ¿sí? Esos son los pasivos, deudas. Usted no se debe complicar. Y simple y llanamente, cuando escucha pasivos, solo son las deudas. Y el patrimonio o capital es lo que es realmente de la persona o de la organización. Y si ustedes ven, siempre es importante retomar y recordar este tema de la ecuación de contabilidad, de la ecuación de equilibrio, que es activo es igual a pasivo más patrimonio. Es decir, los recursos de la empresa es la suma de mis deudas más lo que es realmente mío. Y por lo tanto, si yo quiero saber cuánto es mi patrimonio o mi capital, mis activos, yo le resto mis deudas y eso es lo que es realmente mío. Fíjense que uso ese término en forma sencilla, lo que es realmente mío, lo que es realmente de la organización, ¿sí? Porque
Los activos, como hemos dicho, son los bienes, pero si esos bienes usted los debe, pues en la realidad no son suyos. ¿Qué es realmente suyo? Lo que usted no debe. Vamos a iniciar entonces a tocar el tema del balance general, ¿verdad? Aquí en este caso podemos destacar, pues, como hemos dicho, que el balance general presenta la posición financiera de la empresa en un momento dado, es decir, en un tiempo específico. Por eso usted ve que los balances general por lo general dicen hasta, ¿verdad? Por lo general los balances generales se hacen mensualmente, trimestral, semestral, anual, definitivamente anual. Por lo general las entidades financieras lo solicitan semestralmente, anualmente, comparativo de un año con otro, etc. Entonces, de esta forma, pues, se puede obtener la realidad de un negocio. Es decir, usted a través del balance general puede saber lo que usted tiene, cómo lo tiene, cuánto tiene, ¿verdad? Y en qué tiempo lo tiene. Y a su vez también puede saber lo que debe y cómo lo debe y en qué tiempo lo debe. Y como hemos dicho y resaltamos, es una fotografía que muestra la posición financiera de la empresa en un momento determinado del tiempo y está compuesto por el activo, pasivo y patrimonio, que también lo conocemos como capital. Usted tiene que tener claro esto. El balance general está compuesto por activo, pasivo y capital. Esos son los tres elementos que conforman el balance general. ¿Sí? Aquí ahora vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos componentes. Los activos. Hemos dicho que los activos son los recursos de la empresa. Y como ustedes ven, aquí muestra en qué forma se tienden a presentar, porque claro, eso tiene un orden. En un informe financiero no se presentan las cuentas de forma desordenada, sino que tienen un orden lógico. Entonces, lo que vamos a tratar que usted entienda es ese orden lógico. ¿Cuál es ese orden? Como usted lo ve, los que tienen mayor liquidez. Entre más líquido es el activo, pues ocupará la primera posición o irá en ese orden. Por ejemplo, ¿cuál es el activo mayor que es líquido por excelencia? Pues el dinero en efectivo. Y el dinero efectivo en este caso, usted va a ver que está compuesto por caja menuda, caja general y las cuentas bancarias. En ese orden, caja menuda, caja general o las cuentas bancarias. Caja menuda también es conocido como caja chica. Entonces, ¿por qué primero caja menuda que la caja general? Porque la caja menuda es el dinero que se usa para la operatividad de la empresa para pequeños gastos. En un momento es ese dinero que se pide para pagar el taxi, para comprar algo, cosas rápidas en la empresa que se utiliza entonces la cuenta esta de caja menuda. La caja general tiende a ser la cuenta recolectora de los ingresos de la empresa. Así como usted ve, pues, esa caja, para que usted entienda, ¿qué sería la caja general? Las cajas registradoras que usted ve en los diferentes negocios, grandes o pequeños, esas vienen siendo como cajas, ¿verdad? Esas cajas. Entonces, esas cajas recolectan, pero su función es recolectar el dinero de la actividad y para que al final sea depositado en el banco. Entonces, por eso es importante tener claro y resaltar esto, fíjense, el tema de la liquidez. Y entonces empezamos a tener una división. Esta división de los activos podemos conocerla como los activos corrientes y los activos no corrientes. ¿Qué son los activos corrientes? Hay que entender que cuando usted escucha de hablar activos corrientes, puede ser que usted escuche también del término activos circulantes. Activos corrientes o activos circulantes significan lo mismo. ¿Y qué representan? Representan todos los activos que se pueden hacer líquidos en un tiempo de un año. Ese es el concepto, por decirlo así, resumido. Usted está leyendo, ¿verdad? Por decir así, el término mucho más conceptual. Sin embargo, pues yo se lo planteo así en forma resumida. Activos corrientes representan, disculpen, representan, por decir así, todo lo que se puede hacer líquido en un año. Por eso que la caja chica o caja menuda es un activo corriente. Por eso que la caja general es un activo corriente. Por eso que las cuentas bancarias son activos corrientes.
Por eso las cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, inventario y gastos pagados por anticipado son activos corrientes, porque se pueden hacer efectivo en un año. Ejemplo, como hemos dicho, todo lo que es dinero en efectivo, caja general, caja chica, ya es efectivo por excelencia. El dinero en el banco es un dinero que está disponible, pero no es, pero si podemos hablar de disponibilidad rápida, no tiene la misma disponibilidad que el efectivo, porque puede ser que usted tenga el dinero en el banco, pero si usted lo tiene, necesita un cheque y usted necesita un efectivo para cualquier cosa, usted no puede disponer de él inmediatamente. Claro, ahora estamos viviendo momentos más avanzados tecnológicamente, en donde usted hace transacciones bancarias, transacciones electrónicas, usted va al cajero automático y puede retirar el efectivo, pero es ese proceso de que usted no lo tiene inmediato, es decir, usted tiene que ir a un cajero, usted tiene que ir al banco, entonces es la disponibilidad inmediata, pero definitivamente que la cuenta bancaria también es un dinero, por decirlo así, rapidísimo en el sentido que usted puede hacerlo en efectivo. Y las cuentas por cobrar, ¿por qué las cuentas por cobrar son activos corrientes? Porque fíjense, usted vende al crédito. Por lo general, esas cuentas no tienden a demorar mucho. Por lo general, hay empresas que las cuentas pueden demorar 2 semanas, 3 semanas, pueden demorar un mes, pueden demorar 2 meses, 3 meses, y ya 3 meses inclusive se puede considerar mucho tiempo, de una rotación muy lenta. Entonces, en términos, como usted ve, las cuentas por cobrar pueden demorar, por el peor de los casos, siempre y cuando sean cobrables, póngale que puede demorar 3, 4 meses. Y créalo que ya 4 meses es bastante tiempo. Entonces, pero ¿cuál es la condición? ¿Por qué la acción activo corriente? Porque puede ser cobrada y convertida en efectivo. ¿Sí? Ese es el detalle. Cobrada y convertida en efectivo en menos de un año. Entonces, eso es lo que le hace. Por eso, las cuentas por cobrar son activos corrientes. Y tenemos, pues, obviamente, las otras cuentas por cobrar, los inventarios. Y todo, fíjense que va teniendo un orden cuando uno presenta los estados financieros. Primero, la parte en efectivo. En este orden, caja menuda, caja, las cuentas bancarias, después vienen las cuentas por cobrar y después los inventarios. Fíjense, ya hemos dicho que el dinero en efectivo en excelencia es lo que es caja. Después ahí vienen los bancos, porque se puede convertir también rápidamente. Después las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque usted tiene que esperar un periodo, pero después de ese periodo usted lo cobra. O lo termina depositando al banco o al final va a la caja general. Y el inventario en el orden de los activos corrientes iría después, porque en el orden es el otro activo que se puede convertir en efectivo. ¿Por qué? Primero que él en su condición es por su rotación. Se supone que los inventarios deben rotar rápidamente. Pueden demorar 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, pero un activo que demore, un inventario que demore más de un año, pues no es muy bueno para el negocio. Se está envejeciendo, no debe ser. Entonces, su rotación debe ser rápida e inmediata. Por eso es importante la rotación rápida de los inventarios. Y en este caso, pues, el inventario viene siendo o viene teniendo esta rotación. Primero, usted lo vende. La venta puede ser al contado o al crédito, pero mientras usted no lo venda, no se convierte en dinero. Entonces, primero tiene que venderlo. Y puede ser que lo vende y se convierta en una cuenta por cobrar. Imagínense. Después de una cuenta por cobrar, entonces puede convertirse en dinero efectivo. Entonces, por eso es que usted ve que en la presentación de los estados financieros, ese orden. Vuelvo y repito. Caja, banco, cuentas por cobrar, inventario. Esta es la idea que le queremos presentar. La lógica de la presentación de los estados financieros. Y recordar entonces nuevamente que los activos corrientes tienen o se convierten en líquido en un promedio máximo y debe ser de un año. Y bueno, y como usted verá, pues usted ha estado leyendo también lo que ahí está en la parte teórica. Vamos ahora, y entonces aquí es donde hemos empezado a detallar lo que les decía, las cuentas de caja y banco, ¿verdad? Que representan el efectivo de la empresa.
Este activo tiene un 100% de liquidez, que fue lo que les dije hace un rato. Las cuentas por cobrar, ¿verdad? Que son las ventas al crédito y que representan aquellos montos que la empresa va a recibir como pago de sus clientes. También, fíjense el orden, ¿verdad? Que lo que les decía, caja y bancos, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar. Y, ¿verdad? Vemos aquí entonces los inventarios, que era como le decía, que representan las existencias de los productos. Y vemos entonces ese orden, en este caso, de los inventarios, y después vienen los gastos pagados por anticipado. Recordemos que en el tema de los gastos pagados por anticipado, también de esto tenemos un video específicamente que toca este tema para aquellos que no lo han visto. Ahí sobre el tema de los gastos pagados por anticipado exclusivos. Pero sí le podemos decir de forma rápida, es que recordar que los gastos pagados anticipados son considerados como activos por el hecho que es un gasto pagado por adelantado. ¿Qué es lo que los convierte en un activo? Un activo momentáneo, podríamos decirlo. Es el hecho que son pagados por adelantado. Un ejemplo, el alquiler es un gasto, pero si usted paga un año de alquiler, se convierte en un gasto pagado por anticipado. Es decir, alquiler pagado por anticipado. Y ese pago de ese año anticipado, entonces lo convierte en un activo y usted lo va rebajando mes tras mes a medida que se va desarrollando o se va dando el gasto del mes correspondiente. Como he dicho, este es un tema específico en un video aparte. Sin embargo, por eso los gastos pagados por anticipado son considerados como un activo, pero su función es un activo temporal y por eso son considerados también como corrientes, porque como hemos dicho, por lo general son pagados a un año. Ahora, ¿verdad? Vamos a tocar el otro tema que vienen siendo los activos no corrientes. Activos no corrientes, activos a largo plazo. Bueno, el término a largo plazo es muy poco utilizado. En verdad son conocidos por ser activos no corrientes. También son considerados como otro nombre muy típico que es activo fijo, propiedad, planta y equipo. Esos son los activos no corrientes, como ahí estamos señalando, ¿verdad? Entonces aquí vemos, por ejemplo, el caso que son los activos con menor liquidez. Los activos corrientes son los de menor liquidez y que su periodo para convertirse en efectivo puede durar inclusive más allá, bueno, no inclusive, es así, puede ser más allá de un año. ¿Por qué se considera así? Porque no son fáciles, de fácil venta. No es lo mismo, por ejemplo, usted tiene, como hemos dicho, un negocio, usted tiene, por decir, un supermercado pequeño, como decimos en nuestro país, y usted, vamos a decir que es dueño del local, usted vende, usted lo que vende es la mercancía comestible, etcétera. Sin embargo, usted no está vendiendo las neveras, usted no está vendiendo los anaqueles, usted no está vendiendo el edificio. Eso no es el origen del negocio. Si usted fuera un negocio que dedicara a vender neveras, es otra cosa. Para usted, esa nevera sí es un inventario. Pero en este caso, cuando usted se dedica, por ejemplo, a esta actividad de vender comestibles, ese es el giro de su negocio. Sin embargo, el hecho de vender activos fijos no son vendibles tan rápido, ¿verdad? Entonces es por eso que en un momento determinado se les considera que su conversión en efectivo demora mucho más. Y en este caso, entonces, como usted ve, aquí vemos, por ejemplo, ejemplos de estos activos, que tenemos, por ejemplo, terrenos, inmuebles, maquinaria, equipos, y está metida la depreciación. Porque aquí es donde catalogamos, por dejar los activos fijos. Cuando usted compra un activo, fíjense, y aquí quiero aclarar algo. Por ejemplo, ¿por qué un vehículo en un estado financiero puede ser un activo fijo o por qué un vehículo, fíjense, un vehículo, lo que podemos llamar, no sé, en algunos países le llamarán coche, en otros países le llamamos carro, etcétera. Ese vehículo, ¿verdad? Ese carro, cuando usted lo compra para usarlo en la empresa, es un activo fijo.
cuando usted lo compra para vender, es una mercancía. Todo lo que usted compra para vender es mercancía, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Por ejemplo, aquellos negocios que venden neveras, aquellos negocios que venden aire acondicionado, aquellos negocios que venden equipos, mobiliarios de oficina, o equipos de oficina. Ese mobiliario que ellos venden, esa nevera que ellos venden, ese aire acondicionado que ellos venden, para ellos es mercancía. ¿Por qué? Porque su actividad es vender eso. Sin embargo, usted que lo compra para usarlo en su empresa, para poner el aire acondicionado en la oficina, para comprar, por ejemplo, un escritorio, qué sé yo, para usted ese es un activo, es un recurso que le ayuda a, a que el negocio siga adelante, pero usted no se dedica a vender eso. Entonces, esa es una parte importante porque a veces puede surgir esa confusión. ¿Cuándo yo registro algo como activo o cuándo no registro algo como activo? Y por eso es importante entender la actividad del negocio, que a qué se dedica el negocio, y entonces si usted lo puede hacer. Por ejemplo, todas aquellas concesionarias de vehículos que venden vehículos, ese carro que venden a una empresa, por ejemplo, vamos a decir que le venden, no sé, una camioneta de reparto, para reparto, vender mercancía o un pick-up doble tracción para que también puede ser para trabajo en la empresa porque el tipo de negocio lo amerita. Pues ese pick-up para la empresa o la concesionaria que vende vehículos es una mercancía. Para usted que lo compra o la empresa que lo compra es un activo, ¿sí? Entonces, y así mismo aplica, como hemos dicho, para, por ejemplo, las maquinarias, mobiliarios, etcétera. Y aquí vemos algo que tiene que ver con la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Fíjense que la depreciación está considerada dentro de los activos fijos, no porque sume, porque en verdad la depreciación no suma, la depreciación resta al activo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un desgaste del activo fijo. Es ese desgaste, por ese uso, por ese tiempo que va pasando. Es decir, cuando usted compra algo, ya usted, por haberlo usado, ya no lo puede vender al mismo precio. Bueno, ese desgaste, ¿verdad? Contablemente existe una estimación de desgaste sobre eso, ¿verdad? Es decir, usted, lo que se conoce como la depreciación en libros, ese valor en libros que puede tener un activo quizás no coincida necesariamente con el valor de mercado, porque hay características que hacen que un activo pueda valer más. Sin embargo, desde el punto de vista por ejemplo, de lo que es el desgaste, eso se va restando al activo, ¿sí? Por ejemplo, usted sabe que usted compra un vehículo y ese vehículo que compra, solo por el hecho de rodarlo, ya no vale lo mismo. Aunque pasen, por decirle así, solamente lo haya rodado desde la concesionaria a su casa, ya automáticamente él está depreciado, tiene un desgaste. Usted en valor de mercado podrá venderlo casi igual, pero usted bien sabe que casi nadie se lo va a comprar. ¿Por qué razón? Porque si usted le hace una pequeña, por decir así, usted dice, bueno, yo le hago un pequeño ajuste porque solamente lo he usado un momento. Lo primero que le diría, bueno, pero para valor que tú me lo estás vendiendo, mejor me lo compro en la agencia, ¿verdad? Entonces nadie se lo va a comprar. Entonces ese hecho de que usted haya ya movido, usado un activo, automáticamente produce un desgaste. Fíjese, no es un desgaste en efectivo, no es una pérdida de dinero directamente en efectivo, sino es simple y llanamente un desgaste de estimación. Entonces esa es la depreciación y eso entonces se resta al valor de los activos. Entonces, otra cosa que es importante destacar, el terreno tiene la característica de, es el único activo que tiene por lo general a valorarse, es decir, a costar mucho más de lo que se estima. Esa es la característica que tiene el terreno, ¿no? A valorarse. Difícilmente un terreno se desvalora. ¿Qué ocasiona que un terreno pierde valor? Por ejemplo, que esté ubicado en un área zona roja, lo que llamamos área delincuencial. De repente usted vivía en un área excelente y por alguna razón esa área se convierte peligrosa en delincuencia, pierde valor. Entonces ahí es donde pierde valor. De repente usted vivía en un área también
que tenía por cierto valor comercial, pero por alguna razón en esa área cerca hay un vertedero de basura, qué sé yo, automáticamente eso le hace perder valor. Qué sé yo, situaciones así que en un momento ocasionan que algo, un activo, en este caso un terreno, pierda valor. Y vamos entonces con las deudas. Las deudas en este caso, como hemos dicho, son las obligaciones, son los compromisos, ¿verdad? Esos son las deudas. Entonces, las deudas se dividen también en deudas corrientes y deudas no corrientes, es decir, pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Como hemos dicho, también usted los puede encontrar que se llaman pasivo circulante, pasivo no circulante, pasivo a largo plazo. Como hemos dicho, pasivo corriente son todas aquellas deudas que deben pagarse en un corto plazo, es decir, un año máximo, ¿verdad? Esas son las deudas corrientes o pasivos corrientes. Y los pasivos no corrientes o pasivos a largo plazo son las que se pagan a más de un año. En caso de las deudas a corto plazo, entonces vemos, por ejemplo, las que se tienen con los proveedores, con los bancos, con los empleados, con el Estado, entre otros. Aquí vamos entonces a compartir las que son con los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Bueno, los que nos surten de mercancía. Cuando esos proveedores que nos surten de mercancía, usted le compra al crédito, automáticamente se produce una deuda. Pero por lo general, esa deuda no puede demorar mucho, ¿verdad? Esa deuda por lo general puede demorar 30 días, 60 días, 90 días. Difícilmente demora más de ese tiempo. Entonces, esos son los proveedores. Las personas a quien usted le compra la mercancía. Por lo general, la cuenta que se utiliza es cuentas por pagar proveedores. Los bancos. Los bancos vienen siendo aquellas instituciones financieras a la cual usted le pide un préstamo. Por lo general, en los estados financieros, las deudas con los bancos se establecen, por ejemplo, con el nombre del banco. Por ejemplo, préstamos por pagar, Banco X, préstamos por pagar, Banco Y, préstamos por pagar, Banco Z. Y cuando se presentan los estados financieros, el total de la deuda tiende a dividirse. Es decir, la porción corriente y la porción no corriente. Usted tiende a pagar la deuda con el banco fraccionada en mensualidades o lo que llamamos letras. Entonces, esos pagos, por lo general, los 12 primeros meses, las 12 primeras letras, es lo que se conoce como la deuda corriente. Y las letras siguientes es la deuda no corriente. ¿Sí? En el caso de los empleados, pues son las deudas que en un momento la empresa puede tener con los trabajadores. ¿Por qué? Por concepto de salario, beneficio, entre otros. Entonces, esas son las deudas, como puede ser salario por pagar, bonificaciones por pagar. Y utilizo estos términos generales porque en cada país hay ciertas características y, bueno, no, obviamente no podemos, de salida no conozco la legislación de los diferentes países y tampoco pues, pero sí en sentido general, sí existen los salarios por pagar y las bonificaciones por pagar, incentivos por pagar, etcétera. Y con la de Estado, pues por la deuda con el Estado sí son las que tienen que ver con el tema de los impuestos. ¿Sí? Así de simple, los impuestos. No los impuestos de los empleados con el Estado, sino de los impuestos de la empresa con el Estado. Es decir, la relación directa entre la empresa, entre los compromisos fiscales o impositivos que tiene la empresa con el Estado. Esas son las deudas con el Estado. Y entonces aquí vemos la parte de la porción el pasivo no corriente, como hemos dicho, son aquellas que van a más de un año, ¿verdad? Hipotecas, tenedores, entre otros. Entonces, aquí vemos en este caso, por ejemplo, por lo general, como hemos dicho, las famosas hipotecas o la deuda con los bancos que son a largo plazo, tienden a ser, por ejemplo, dividirse en lo que se llama la porción corriente y la porción no corriente. Hay algunas deudas con el banco que pueden ser a corto plazo, que son en sí mismas a corto plazo, que son las famosas líneas de crédito, ¿verdad? Que tienen una rotación anual. Bueno, esas sí son a corto plazo y son un pasivo corriente. Las hipotecas, a pesar de que son una deuda a largo plazo, porque pueden demorar muchos años, 15, 20, hasta 30 años, cuidado más, esas deudas tendrán una porción corriente. ¿Qué quiere decir esa porción corriente? Esas 12 primeras letras que siempre hay que pagar entre año y año. Bueno, esas 12 letras son conocidas como la porción corriente. Y aquí vemos, por ejemplo, los tenedores de bonos. Los tenedores son deudas a largo plazo. Esas ya son para empresas mucho más especializadas. No todas las empresas tienen esta deuda.
por lo general los bonos son los que emite el Estado en un momento determinado, pues, o empresas, disculpe, empresas que en un momento emiten bonos y en un momento, pues, esas deudas tienden a ser de largo plazo. Pero en este caso, muy pocas son las empresas que emiten bonos. Por lo general, las empresas que pueden llegar a emitir bonos son empresas grandes, ya a otro nivel, y que en un momento tienden por decir, a comercializar o a presentar en la bolsa de valores. Aquí vamos a tocar el tema del patrimonio. Fácilmente lo podemos decir, hemos dicho, el patrimonio es lo que es realmente la empresa. Hay, por ejemplo, una división un poquito más especializada cuando la empresa es una corporación o una sociedad anónima. No estoy seguro cómo le llaman en su país, creo que también sociedad anónima, pero cuando las empresas tienen esta característica que tienen accionistas, ellas utilizan por ejemplo el capital social, que viene siendo la compra de las acciones, y las utilidades acumuladas, que viene siendo pues simple y llanamente la suma de las diferentes utilidades en cada año. Bueno, en este momento vamos a presentarle un repaso rápido de lo que es la estructura de un balance general. Como ustedes ven ahí, fíjense en la clasificación. Esta es una guía de la clasificación. Caja y banco, porque son efectivos por excelencia. Clientes, cuentas por cobrar clientes, ¿verdad? Porque en un momento determinado estas cuentas por cobrar se convierten después en efectivo, o las otras cuentas por cobrar, porque por actividad la principal es clientes, por lo tanto en ese orden debiera ser. Y fíjense que después vienen inventarios. Los inventarios vienen posteriormente porque en el orden son los que posteriormente pues se convierten en efectivo tal como se le ha explicado, y ven entonces después la participación, lo que son los gastos pagados por anticipado. Y ahí entonces vemos los activos corrientes. Y en el caso de los activos no corrientes, vemos entonces el activo fijo, que está menos la depreciación, y nos va a salir pues lo que se conoce como el activo fijo neto. Y vemos entonces el total del activo. Recordemos que los activos corrientes son aquellos que pueden convertirse en dinero líquido en menos de un año. Los activos no corrientes son aquellos que se convierten en dinero líquido más de un año. El pasivo, tenemos entonces la división del pasivo, que tenemos el pasivo corriente, ¿verdad? Que son las deudas a menos de un año, como hemos dicho, los proveedores, cuentas por pagar proveedores, los bancos, que son las deudas con los bancos, con los empleados, y por último el Estado, y ahí tenemos el total del pasivo corriente. Y el pasivo no corriente, que hemos dicho, son las deudas a largo plazo. Y vemos entonces la división del patrimonio, capital, ¿verdad? Que podrán el capital en acciones, y las utilidades acumuladas, que vienen siendo las ganancias que ha tenido, por ejemplo, año tras año la empresa, y que van sumando al patrimonio. Y vemos entonces el total del patrimonio y se comprueba nuevamente la ecuación de contabilidad. Fíjense, total de pasivo más patrimonio. A continuación, le estaremos presentando un ejemplo, ahora sí, más claro, de un estado balance general. En este caso usted ve ahí las cuentas que le he dicho, efectivo y caja y banco. Fíjense, activos corrientes. Aquí sí, entonces empezamos a ver, fíjense, la cuenta de caja menuda, o que usted puede conocer como caja chica, la cuenta de caja general, la cuenta aquí en este caso del banco ABC, es donde se tiene depositado el dinero. Fíjense el total de efectivo en caja y banco. Una de las primeras clasificaciones de las cuentas de los activos corrientes. Fíjense, en el orden, el primer orden debe ir los efectivos en caja y banco, lo que se convierte en dinero líquido por excelencia. Posteriormente vienen las cuentas por cobrar. En este caso usted ve las cuentas por cobrar clientes, y posteriormente las otras cuentas por cobrar. Los inventarios, como les decía, aquí está. Posteriormente los inventarios. Y tenemos activos diferidos, por ejemplo, que en este caso son los alquileres pagados por adelantado. O sea, en este caso los famosos gastos pagados por anticipado, que son activos diferidos. En este caso, pues, vemos los dos ejemplos, que serían alquiler pagado por adelantado y seguro pagado por adelantado. Aquí vemos el total de estos activos, gastos pagados por adelantado, y vemos el total de activos corrientes. En este ejemplo no estamos haciendo análisis de razones en este tema. Estamos simple y llanamente conceptualizando y tratando de ir manejando de forma básica el balance general.
Pero claro que estos son los elementos básicos para el análisis de razones financieras, ¿verdad? Que no es el tema que estamos tratando en este momento. Y vemos propiedad, planta y equipo. Puede ser que usted no usen algunos países pueden estar familiarizados, otros puede ser que usen aquí activo fijo. Y en que vemos aquí entonces el activo por excelencia que se valoriza, y por lo general siempre va el primero, que es los terrenos y edificaciones, maquinaria y equipo, ¿verdad? Aquí vemos, posteriormente equipo rodante, mobiliario, equipo de oficina, programa de equipo informático. En el caso de la característica del propiedad de planta y equipo se tiende a poner el activo de mayor valor primero y de ahí en forma descendente, ¿verdad? De acuerdo a la importancia que tenga y la representación dentro del balance general. Y vemos aquí entonces el total de la propiedad, planta y equipo y lo que le hemos manifestado, la depreciación acumulada. Fíjense, la depreciación acumulada resta, ¿verdad? A pesar que aparece dentro de la división de clasificación de los activos, miren que en este caso él está restando la propiedad, planta y equipo y vemos entonces propiedad, planta y equipo, el neto. Aquí vemos los 288,000 y aquí tenemos el total de los activos, que es la suma de los activos corrientes, al fin y al cabo más la propiedad, planta y equipo. Aquí ustedes han visto un ejemplo mucho más claro, mucho más detallado, por decirlo de esta forma, de lo que es, por ejemplo, la sección del balance general en su sección de los activos. Y aquí vemos entonces los pasivos, ven cuentas por, la parte de los pasivos corrientes, como decíamos, las cuentas por pagar a proveedores, otras cuentas por pagar, el total de las cuentas por pagar. Vemos aquí lo que hagamos, préstamos por pagar, porción corriente. Aquí vemos préstamos por pagar, Banco Unión, préstamos por pagar, Banco Solidaridad. Aquí quiero ver, fíjense, aquí aparece esta deuda y esta deuda. Al fin y al cabo, cuando usted ve el estado de cuenta del Banco Unión, usted no va a ver esto por un lado y esto por otro lado. No, le va a aparecer la suma de esto. Por ejemplo, a ver, 3,811, 6,410, 120,000. Le va a aparecer 120,000. Esto está representado, y se me había olvidado decirle, en USD, es decir, en dólares. Entonces, va a aparecer la deuda de 120,000 dólares que usted le debe al Banco Unión. Pero de los 220,000 dólares que le debe al Banco Unión, 36,000 dólares aproximadamente se lo tiene que pagar en un año. Esto es lo que busca el estado financiero, darle una noción de cómo usted debe y cuánto lo debe. Es decir, cuánto debo en un año y cuánto tengo para pagar en un año. Porque si usted debe mucho más de lo que tiene para pagar, entonces su empresa pues definitivamente puede estar en problemas. Aquí vemos entonces la parte que decíamos, los compromisos a colaboradores, salario por pagar, bonificaciones por pagar y la seguridad social por pagar, es decir, la deuda que en un momento la empresa tenga por lo que se podrían decir cuotas patronales, o sea, el tema de seguridad social. Que cada país tiene una legislación diferente. Y aquí vemos los compromisos con el Estado, impuesto de valor agregado, IVA. En mi país se llama de otra manera, en mi país se llama ITBMS, pero al fin y al cabo es el impuesto del valor al consumo, ¿no? Entonces, vamos a usar el término que quizás es más común a nivel general, que es el IVA. Entonces, pues aquí vemos esa deuda por el impuesto al consumo, el impuesto sobre la renta, es decir, la deuda que tiene producto de las excedentes. Y aquí vemos que por darle la deuda, en este caso de los excedentes o ingresos o ganancias que se tuvo del año. Aquí vemos los impuestos municipales por pagar. En un momento puede deberle al municipio, a los municipios. No sé, cada país tiene también sus características y legislaciones sobre este tema, pero en este caso, deudas a municipios, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos el total de compromiso al Estado y aquí vemos entonces el total de los pasivos corrientes, que viene siendo la suma de las cuentas por pagar, la porción corriente de los deudas a los bancos, los compromisos de los colaboradores y los compromisos con el Estado. Y vemos entonces para los pasivos no corrientes, que hemos dicho que tienen más de un año, aquí entonces está la porción no corriente de las deudas con los bancos.
¿verdad? Y vemos aquí el total de los pasivos, cuánto de esos pasivos hay que pagar aproximadamente en un año y cuánto, ¿verdad? En este caso, de los pasivos hay que pagarlo más allá de un año. Y por último tenemos aquí el capital en acciones, la utilidad acumulada y la utilidad del periodo. La utilidad del periodo es eso, la ganancia que se ejerce en el periodo, en el momento que usted está haciendo el estado financiero. Si usted lo está haciendo a un año, ¿verdad? Si usted lo está haciendo a un año, entonces va a ser la utilidad del año de esa empresa. Aquí por lo general ya aparece después de impuestos. No antes de impuestos, sino por lo general después de impuestos. Cuando ya usted ha hecho ya, por decir, el cierre final. Y aquí entonces vemos el total del capital, que está compuesto por capital en acciones, utilidad acumulada y la utilidad del periodo. Esta utilidad del periodo en el próximo estado financiero, por ejemplo, del 31 de diciembre de 2020, esto se va a sumar acá arriba. Y ya las utilidades del periodo no serían de 75,000, sino arriba de $100,000. Y vemos aquí entonces, ¿verdad? El total de pasivo más capital. Aquí vamos a ver, fíjense, aquí está la igualdad, 614,108, 614,108. Y bueno, ahí le hemos presentado la primera parte de lo que es el balance general, ¿verdad? Ahora vamos a compartir con ustedes los estados de resultados. Los estados de resultados presentan la radiografía de la empresa también en un periodo. La diferencia es que la foto que te toma el balance general te muestra la situación de la empresa en ese momento, a esa fecha. El estado de resultados te muestra los resultados de un periodo. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener un buen año, sin embargo, ese buen año no es suficiente para que mi empresa, en el momento que yo hago el balance general, todavía demuestre recuperación. O, a la inversa, yo puedo tener un mal año, que este año yo esté perdiendo, muy típico con la situación que estamos viviendo actualmente. Muchas empresas están perdiendo, pero como han tenido una solidez financiera, lo más seguro que pueden soportarlo. Entonces, a pesar de que en este momento he tenido un mal año, eso no quiere decir que necesariamente la empresa en su conjunto esté mal. Entonces, esa es la diferencia. El estado de resultado te muestra la situación de un periodo. Fíjense, un periodo. Por ejemplo, Polar dice de enero a marzo, de enero a junio, de enero a diciembre del año, ¿verdad? Mientras que el otro te dice hasta, es decir, el balance general te dice hasta aquí estoy de esta forma. Mientras que el estado de resultado te dice en un periodo cómo te fue. Puede ser que este periodo te fue bien, puede ser que te fue mal, pero va a depender de la acumulación de los resultados de la empresa que al final demuestre si este periodo es lo suficientemente malo para que afecte los resultados de la empresa o lo suficientemente bueno para que ayude a que los resultados del balance general sean excelentes. Y lógicamente, cuando la empresa está bien y sigue teniendo resultados positivos, la empresa tiende a fortalecerse. Y como hemos dicho aquí, por lo general se presenta en estados de ganancia y pérdida, estado de resultados, estado de ingresos y gastos. Aquí, bueno, los componentes del estado de resultados, que son las ventas, por ejemplo, que son los ingresos que están representados en la actividad. Fíjense, ahí aclara, no incluye el IVA. El IVA es un impuesto. Por ejemplo, cuando usted vende, pues obviamente cobra la venta más el impuesto. Bueno, ese impuesto va aparte, es una deuda con el Estado. En el caso de lo que es la verdadera venta, es el valor del artículo al que usted está vendiéndolo. Las ventas también, ahí no aparece, pero es importante aclarar, que lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, tienen cuentas que la restan, que tienen la cuenta de descuentos en venta y devoluciones en venta. El costo de venta, como vemos aquí, representa el costo de la mercancía vendida. Más adelante le vamos a presentar un estado de resultados bastante completo donde usted va a ver todo esto. Y la utilidad bruta viene representando la venta menos el costo, es decir, es ¿cómo decirlo? La diferencia pues entre el costo de venta y las ventas. Como su nombre lo dice, es la utilidad bruta del negocio. Y los gastos generales de venta, que pueden ser gastos generales, gastos administrativos, gastos operativos, gastos financieros.
Eso es en términos generales, porque claro, cada uno de ellos tiene mucho más amplio: electricidad, teléfono, alquiler, impuestos, etcétera. Bueno, aquí, bueno, como íbamos así, aquí se quedó. Bueno, tenemos entonces la utilidad en operación, que es la utilidad, se puede decir, antes de impuestos. Aquí vemos, bueno, aquí está un poco al revés, porque en verdad, bueno, lo que pasa es que está haciendo una división. Sí, ya entendí, aquí esta parte está haciendo la observación, digamos, en esta parte aquí lo pusimos. Pero un momentito, aquí te le ven los gastos generales, la utilidad bruta menos los gastos generales, ¿verdad? Entonces aquí se está estableciendo que después de eso viene una utilidad operativa. Después de la utilidad operativa se están restando los gastos financieros. ¿Qué son los gastos financieros? Pues los gastos financieros son esos, los productos por los intereses, precisamente de las deudas. Por ejemplo, como vimos hace un rato, de los bancos. Y aquí vemos posteriormente, después se resta, están las utilidades antes de los impuestos. Es decir, sale después de eso. Bueno, ok, ¿cuánto es la utilidad menos los gastos financieros? Esa es la utilidad antes de los impuestos. Se calculan los impuestos que por ahí tienen un porcentaje, cada país tiene sus características diferentes. Entonces, ese impuesto se le restan las utilidades y eso es lo que viene a dar al final, entonces, pues la utilidad neta, ¿verdad? Que es lo que vemos aquí. Aquí esta parte, bueno, es lo que hemos visto, los dividendos, que es la distribución de las utilidades, y las utilidades retenidas, que al fin y al cabo es lo que hemos presentado ya como las utilidades acumuladas. Esta parte es un poco más teórica, mejor prefiero quizás presentarle aquí de una forma sencilla. Como ven, las ventas menos los costos sale la utilidad bruta, menos los gastos sale la utilidad de operación, menos los gastos financieros, la utilidad de impuestos, menos los impuestos, la utilidad de esta, menos pago a dividendos, entonces las utilidades retenidas. En caso de la presentación que le estoy haciendo de estado financiero, no es 100% igual, pero sí está bastante detallada. Como ustedes ven, aquí ven entonces los ingresos, ¿verdad? Aquí vemos entonces, como les decía, menos las devoluciones en ventas, menos los descuentos en ventas, y entonces vamos a tener las ventas netas, que son los ingresos. Otros ingresos también se dan, a ver, por lo general son ingresos mucho más pequeños, no tienen que ver con la actividad, cualquier situación, una venta de un activo, sobrantes, faltantes, etcétera, intereses en las cuentas bancarias, etcétera, se catalogan por en otros ingresos, porque no tienen relación con la actividad de la empresa. Y vemos entonces el total de ingresos de la empresa. Y vemos entonces esto de la división más detallada del costo de venta. Vemos aquí el inventario inicial. Fíjense, el inventario inicial, 1 de diciembre, enero del 2019, es el inventario que inició. Fíjense que aquí, y voy aquí directo, el inventario final al 31 de diciembre, 175,000. Este es el que va a aparecer en el balance general. Es importante que lo revisen, ¿verdad? Si ustedes buscan el video, nuevamente lo retroceden, se van a dar cuenta que en el balance general este es el que debe aparecer, ¿verdad? Y aquí vemos entonces, retomando las compras del periodo, a las compras también hay restas, devoluciones en compras, descuento en compra. Vamos a tener las compras netas del periodo y la mercancía disponible para la venta. Fíjense, inventario inicial más compras netas del periodo son la mercancía disponible. Lo que usted tenía antes más lo que compró ahora hace la mercancía disponible. Esto me recuerda un poco cuando yo estaba iniciando los estados de resultados, que esta estructura a uno le parecía complicada, y más cuando ustedes lo ponen a hacer estado financiero y dice que se la tiene que aprender. Pero cuando usted le agarra el sentido, la lógica, y como siempre he dicho, entiende lo que está haciendo, el por qué, entonces ya usted lo puede hacer. Quizá no use las palabras exactas que le pusieron en el modelo, en el formato, pero usted va a entender la lógica, usted va a saber que para sacar el costo de venta, usted necesita un inventario inicial y que al inventario inicial le tiene que sumar las compras netas. ¿Cómo salen las compras netas? Bueno, compra del periodo menos las devoluciones y los descuentos. Y inventario inicial más compra neta, le va a salir lo que se conoce como la mercancía disponible para la venta. Y si usted quiere saber el costo de venta, pues tiene que al inventario inicial,
las compras del periodo netas, ¿verdad? O es decir, el total de la mercancía disponible, restarle el inventario final, ¿verdad? El final del periodo, y eso al final se va a convertir en el costo de venta, ¿sí? Mercancía disponible menos inventario final, costo de venta. Recuerde algo que siempre le he dicho. El inventario inicial, o mejor dicho, el inventario final de un periodo se convierte en el inventario inicial del siguiente periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que este inventario inicial al 1 de enero del 2019 fue el inventario final al 31 de diciembre del 2018. Y este que usted ve ahora, inventario final al 31 de diciembre del 2019, se convertirá en el inventario inicial al 1 de enero del 2020. Y vemos aquí entonces los gastos, se restan los gastos de venta, los gastos administrativos, los gastos financieros. Aquí quizá te vea un poquito diferente la presentación que yo le he hecho aquí, pero aquí pues es una forma más sencilla. Vemos el total de los gastos, la utilidad neta antes de impuestos, menos los impuestos sobre la utilidad, que aquí estamos estimando que es un 20%, y vemos aquí el impuesto sobre la renta. Si usted se va al balance general, usted va a ver que esta es la cantidad que aparece aquí. Y si usted va al balance general, usted ve aquí que esta es la utilidad neta después de impuestos. Esto es lo que aparece como la utilidad del periodo, ¿sí? Eso usted lo puede ver en el balance general. Usted después puede agarrar esto, si quiere le toma una foto, vuelve y regresa allá y usted se va a dar cuenta sobre esta situación, ¿verdad? Y bueno, como ustedes ven, hemos tocado esta primera parte. Primero que todo, pues, rescatar varios temas. Uno, que próximo, y cuando digo próximo, está en estos próximos días, tan pronto suba este video, a más tardar, espero yo, una semana, estaré subiendo el otro video práctico sobre el armar los estados financieros. Ya lo tengo casi terminado. Su presentación va a ser totalmente diferente a esta que hemos visto. Por ejemplo, siempre he presentado en PowerPoint. La otra va a ser en verdad, para que sea viable, lo vamos a presentar en Excel. Vamos a utilizar el modelo de los estados financieros que les presenté. Ahí les daremos unos tips para que ustedes puedan tratar de analizar y poner en práctica. Bueno, y si les gustó, pues les agradecemos que le den like. Y por otro lado, también de verdad agradezco de verdad todos sus comentarios positivos, aquellos pues que me han escrito y hemos tratado de responderles. Muchas gracias por su apoyo. Bueno, estaremos tratando pues de subir otros videos. Y bueno, y también es muy importante, compártanlo, compartan este material, no sé, a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, ustedes sabrán, pero pues para que otras personas también se vean beneficiadas de este material. Espero que les haya gustado y como les he dicho, espero que a más tardar una semana después de subido este video, poder presentarle el práctico de los estados financieros. Muchas gracias a todos y gracias por su tiempo.